Milagros así no ocurren para personas como nosotros. De repente, teníamos las llaves de una casa en nuestras manos. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable cuando mi padre salió de aquella reunión en la iglesia. Yo lo esperaba afuera, sentado en el bordillo de la acera, jugando con algunas piedras que encontré en el suelo. El frío de la noche me calaba los huesos, pero sabía que no podíamos permitirnos encender la calefacción del coche prestado. Vi a mi padre salir por las puertas de la iglesia, su figura iluminada por la luz cálida que emanaba del interior. Noté algo diferente en su rostro, una mezcla de confusión y esperanza que no había visto antes. Detrás de él, salió un hombre que no reconocí. Era alto, con una barba canosa y unos ojos que parecían brillar con una intensidad sobrenatural. «Papá», grité, levantándome de un salto. «¿Ya nos vamos a casa?» Mi padre me hizo un gesto para que esperara y se giró hacia el hombre desconocido. Los vi intercambiar unas palabras en voz baja, y luego, para mi sorpresa, el hombre señaló directamente al coche que estábamos usando. «Ese coche», dijo el hombre con una voz que parecía resonar en el aire nocturno, «será tuyo pronto». Me quedé paralizado. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Acaso no sabía que ese coche pertenecía a la pareja de ancianos de la iglesia? Que nosotros apenas teníamos para comer, mucho menos para comprar un coche. Señor, intervine, incapaz de contenerme, usted no entiende. Ese coche no es nuestro. Nosotros solo. Calla, hijo, me interrumpió mi padre, con una voz que mezclaba autoridad y asombro. Se volvió hacia el hombre y preguntó, ¿cómo puede estar tan seguro? El hombre sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la oscuridad a nuestro alrededor. La fe mueve montañas, amigo mío. Y veo una gran fe en ti y en tu familia. Confía en lo que te digo. Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejándonos a mi padre y a mí en un estado de confusión y asombro. Papá, susurré, tirando de su manga, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué dijo eso sobre el coche? Mi padre se quedó mirando el punto donde el hombre había desaparecido, como si esperara que volviera a aparecer de la nada. No lo sé, hijo, respondió finalmente, su voz apenas audible. Pero algo me dice que debemos creerle. Subimos al coche en silencio, el motor tosiendo al arrancar como siempre lo hacía. Mientras nos alejábamos de la iglesia, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, medio esperando ver al misterioso hombre observándonos. Pero la calle estaba vacía, iluminada solo por la luz tenue de las farolas. ¿De verdad crees que tendremos este coche, papá?, pregunté, rompiendo el silencio. Mi padre suspiró profundamente. La fe es creer en lo imposible, hijo. Y si hay algo que he aprendido en esta vida, es que a veces, lo imposible sucede. El resto del viaje a casa lo hicimos en silencio, pero podía sentir que algo había cambiado. Una semilla de esperanza se había plantado en nuestros corazones, y aunque intentaba no ilusionarme demasiado, no podía evitar pensar en las posibilidades. ¿Y si realmente sucedía? ¿Y si aquel hombre misterioso tenía razón? Esa noche, me costó conciliar el sueño. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza una y otra vez, ese coche será tuyo pronto. Me dormí finalmente, soñando con carreteras interminables y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía un poco más brillante. Las semanas pasaron, y la profecía de aquel extraño seguía dando vueltas en nuestras cabezas. Cada vez que subíamos al coche prestado, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Sería hoy el día? ¿Cómo podría suceder algo así? Una tarde de domingo, después del servicio en la iglesia, vi a mi padre hablando en voz baja con don Alberto y doña Rosa, la pareja de ancianos dueños del coche. Estaban parados junto al vehículo, y por un momento, sentí que el corazón se me salía del pecho. Podría ser. Me acerqué sigilosamente, tratando de escuchar la conversación. Ya no podemos conducir como antes, decía don Alberto, su voz temblorosa por la edad. Y ustedes han sido tan buenos con nosotros. Pero no podemos aceptarlo, respondió mi padre, su voz llena de emoción contenida. Es demasiado. Doña Rosa tomó la mano de mi padre entre las suyas. Hijo, dijo con una sonrisa cálida, para nosotros sería un honor. Además, ¿qué haríamos con 2 coches? Ya apenas usamos el otro.
No pude contenerme más. Nos están regalando el coche, exclamé, saliendo de mi escondite. Los tres adultos se giraron hacia mí, sorprendidos por mi repentina aparición. Vi cómo mi padre abría la boca para regañarme por escuchar a escondidas, pero don Alberto se le adelantó. Así es, jovencito, dijo con una risita. Este coche necesita a alguien que lo cuide y lo use como se merece. Y no se me ocurre nadie mejor que ustedes. Me quedé sin palabras, mirando alternativamente a mi padre y a la pareja de ancianos. ¿Realmente estaba sucediendo? ¿Era esto el milagro que aquel hombre misterioso había predicho? Pero, ¿cómo?, balbuceé. ¿Por qué nosotros? Doña Rosa se acercó y me acarició la mejilla con ternura. Dios obra de maneras misteriosas, cariño. A veces, las bendiciones llegan de las formas más inesperadas. Vi cómo mi padre luchaba contra las lágrimas. No sé qué decir, murmuró. Esto es un milagro. Don Alberto sacó las llaves del coche de su bolsillo y las puso en la mano de mi padre. Es tuyo ahora, dijo con una sonrisa enigmática que me recordó al hombre de aquella noche. Úsalo bien y recuerda siempre que Dios provee. En ese momento, sentí como si el mundo se detuviera. El bullicio de la gente saliendo de la iglesia, el canto de los pájaros en los árboles cercanos, todo pareció desvanecerse. Solo existíamos nosotros cuatro y aquel coche, testigo silencioso de un milagro que estaba ocurriendo ante nuestros ojos. Mi padre, con manos temblorosas, aceptó las llaves. Vi cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaban por sus mejillas. Gracias, dijo con voz entrecortada. Gracias, no saben lo que esto significa para nosotros. Yo también sentía un nudo en la garganta. Quería gritar de alegría, saltar, abrazar a todos. Pero al mismo tiempo, una parte de mí seguía incrédula. ¿Cómo era posible que las palabras de aquel extraño se hubieran hecho realidad? Vamos, dijo don Alberto, dándonos un empujoncito hacia el coche. Den una vuelta. Disfruten de su nuevo vehículo. Con manos temblorosas, mi padre abrió la puerta del conductor. Yo corrí al asiento del copiloto, sintiendo el cuero gastado bajo mis dedos de una manera completamente nueva. Ya no era el coche prestado que ocasionalmente podíamos usar. Era nuestro. Realmente nuestro. El motor rugió al arrancar, y esta vez, el sonido me pareció el más hermoso del mundo. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a don Alberto y doña Rosa, que nos despedían con la mano y sonrisas en sus rostros. Papá, dije después de unos minutos de silencio, ¿crees que esto tiene algo que ver con lo que dijo aquel hombre la otra noche? Mi padre me miró de reojo, una expresión de asombro aún en su rostro. No lo sé, hijo. Pero si algo he aprendido hoy, es que los milagros existen. Y que nunca debemos perder la fe. Condujimos por la ciudad, sin rumbo fijo, simplemente disfrutando de la sensación de libertad que nos daba nuestro nuevo coche. Y mientras veía pasar las calles por la ventana, sentí que algo había cambiado dentro de mí. La fe, que siempre había sido algo abstracto, algo que escuchaba en la iglesia pero que nunca había experimentado realmente, de repente se había vuelto tangible. Podía tocarla, sentirla, conducirla. Esa noche, al regresar a casa, mi madre nos esperaba en la puerta, preocupada por nuestra tardanza. Cuando le contamos lo sucedido, cayó de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. Es un milagro, repetía una y otra vez, un verdadero milagro. Y mientras la abrazábamos, rodeados por la noche estrellada y con las llaves de nuestro nuevo coche en la mano, supe que había sido testigo de algo extraordinario. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y me pregunté, con una mezcla de emoción y temor, ¿qué otros milagros nos depararía el futuro? Pasaron varias semanas desde que recibimos el coche. Cada día, al verlo estacionado frente a nuestra modesta casa, sentía una mezcla de gratitud y asombro. Era un recordatorio constante de que los milagros existían, de que la fe podía mover montañas o al menos, regalar coches. Un domingo por la mañana, mi padre nos sorprendió a todos. Hoy, dijo durante el desayuno, voy a compartir nuestra historia en la iglesia. Mi madre y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Mi padre no era de los que hablaban en público, mucho menos de cosas tan personales. ¿Estás seguro, cariño?, preguntó mi madre, tomando su mano. Él asintió con determinación. Es hora de que otros sepan lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez nuestra historia pueda dar esperanza a alguien más. Llegamos a la iglesia más temprano de lo habitual.
Podía sentir la tensión en el aire, la anticipación. Mi padre se acercó al pastor antes del servicio y le pidió unos minutos para hablar. El pastor, sorprendido pero complacido, accedió de inmediato. Cuando llegó el momento, vi a mi padre ponerse de pie y caminar hacia el púlpito. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme cuando comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, empezó, hoy quiero compartir con ustedes un milagro que ha ocurrido en nuestras vidas. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en mi padre mientras relataba la historia del hombre misterioso, su profecía sobre el coche, y cómo, contra todo pronóstico, se había hecho realidad. Y así, de la nada, don Alberto y doña Rosa nos regalaron su coche, concluyó mi padre, con lágrimas en los ojos. Un coche que nunca podríamos haber soñado con tener. Un regalo de Dios, manifestado a través de la generosidad de nuestros hermanos en Cristo. Pude ver cómo la historia impactaba a la congregación. Algunos lloraban en silencio, otros asentían con asombro. El ambiente en la iglesia era eléctrico, cargado de emoción y fe renovada. De repente, una voz se alzó desde el fondo de la iglesia. El coche es solo el comienzo. Todos nos giramos para ver quién había hablado. Era un hombre al que nunca había visto antes. Alto, de pelo canoso y ojos brillantes. Por un momento, pensé que podría ser el mismo hombre misterioso de aquella noche, pero no, este era diferente. El hombre se puso de pie, temblando visiblemente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Dios me está mostrando algo, dijo con voz entrecortada. Los veo en una casa propia. Un murmullo recorrió la congregación. Mi madre ahogó un grito a mi lado. Yo me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Una casa, repitió mi padre desde el púlpito, su voz apenas un susurro. El hombre asintió fervientemente. Sí, una casa. Dios me lo está mostrando tan claramente como los veo a ustedes ahora. Es una casa modesta, pero llena de amor y bendiciones. Y es vuestra. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo furiosamente en mis oídos. ¿Una casa? ¿Para nosotros? Era simplemente imposible. Hermano, dijo el pastor, acercándose al hombre, ¿está seguro de lo que dice? Tan seguro como que estoy aquí parado, respondió el hombre. Dios me ha dado esta visión para compartirla con ustedes. Esta familia ha sido testigo de un milagro, y habrá más por venir. No pude contenerme más. Me puse de pie, temblando de emoción y miedo. Pero eso es imposible, grité, sintiendo todas las miradas sobre mí. Apenas tenemos para comer. ¿Cómo podríamos tener una casa? Vi el dolor en los ojos de mis padres ante mis palabras, pero no podía detenerme. ¿Cómo se atreve a dar falsas esperanzas? Continué, mis palabras saliendo en un torrente imparable. Usted no sabe lo pobres que somos. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar los sollozos ahogados de mi madre, el murmullo incómodo de la congregación. Me sentía avergonzado por mi arrebato, pero al mismo tiempo, no podía soportar la idea de otra decepción. El hombre de la visión se acercó a mí lentamente. Sus ojos, llenos de compasión, se clavaron en los míos. Hijo, dijo suavemente, entiendo tu miedo. Entiendo tu duda. Pero recuerda, hace solo unas semanas, tener ese coche también parecía imposible, ¿no es así? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. El coche había sido un milagro, algo que nunca creímos posible. La fe, continuó el hombre, no se trata de creer solo en lo que podemos ver o entender. Se trata de confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Quería creer, realmente quería hacerlo. Pero el miedo a la decepción era tan grande. Mi padre bajó del púlpito y me abrazó fuertemente. Hijo, susurró en mi oído, sé que es difícil de creer. Pero si hemos aprendido algo estas últimas semanas, es que con Dios, todo es posible. Mientras la congregación comenzaba a orar, abrazado a mi padre y escuchando los sollozos de mi madre, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Miedo, esperanza, duda, fe, todo se mezclaba en un torbellino en mi interior. ¿Sería posible? ¿Podríamos realmente tener una casa propia algún día? La idea parecía tan lejana, tan imposible. Y sin embargo,
Ahí estaba yo, de pie en una iglesia, testigo de un milagro que ya había ocurrido y la promesa de otro por venir. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, no pude evitar mirar por la ventana, imaginando cómo sería tener una casa propia. Y aunque el miedo y la duda seguían allí, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi corazón. Quizás, solo quizás, los milagros no habían terminado para nuestra familia. Las palabras de aquel hombre en la iglesia desencadenaron un tumulto en mi alma que no podía controlar. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, la esperanza de tener una casa propia era emocionante, casi embriagadora. Por otro, el miedo a la decepción me corroía por dentro. Una noche, mientras cenábamos en silencio en nuestra pequeña cocina, no pude contenerme más. El tenedor cayó de mi mano, haciendo un ruido estridente contra el plato. ¿Cómo pueden creer en esto?, exclamé, rompiendo el silencio. ¿Una casa? ¿Para nosotros? ¿Es una locura? Mi madre me miró con ojos llenos de preocupación. Hijo, la fe. No me hables de fe, y la interrumpí, sintiendo como la frustración acumulada durante días estallaba. La fe no paga facturas. La fe no construye casas de la nada. Mi padre dejó su cuchara y me miró fijamente. ¿Y el coche? ¿Acaso no fue eso un milagro? El coche fue diferente, balbuceé, aunque en el fondo sabía que no tenía un argumento sólido. Fue la generosidad de don Alberto y doña Rosa. ¿Pero una casa? ¿Quién va a regalarnos una casa? Dios provee de maneras misteriosas, dijo mi madre suavemente, intentando tomar mi mano por encima de la mesa. Retiré la mano bruscamente. ¿Maneras misteriosas? ¿Es eso lo que diremos cuando no suceda nada? ¿Que Dios trabaja de maneras misteriosas? Vi el dolor en los ojos de mis padres, pero no podía detenerme. Todas las dudas, todos los miedos que había estado guardando, salieron en un torrente imparable. ¿Y si no pasa nada?, continué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¿Y si ese hombre en la iglesia estaba equivocado? O peor aún, ¿si estaba mintiendo? No digas eso, exclamó mi madre, horrorizada. Ese hombre estaba hablando con el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabes?, grité, poniéndome de pie tan rápido que la silla cayó al suelo detrás de mí. ¿Cómo sabemos que no era solo alguien buscando atención? ¿O alguien que quería darnos falsas esperanzas? Mi padre se levantó lentamente, su rostro una máscara de calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Hijo, dijo con voz firme, entiendo tu miedo. Créeme, yo también tengo dudas. ¿Pero qué?, lo interrumpí. ¿Vamos a sentarnos y esperar que una casa caiga del cielo? ¿Vamos a rechazar oportunidades de trabajo o de mudarnos a un lugar más barato porque estamos esperando un milagro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo furiosamente en mis oídos. Mi madre sollozaba silenciosamente, y mi padre parecía estar luchando consigo mismo para mantener la compostura. No estamos rechazando nada, dijo finalmente mi padre. Seguimos trabajando, seguimos ahorrando lo poco que podemos. Pero también estamos abiertos a la posibilidad de que Dios tenga un plan para nosotros. ¿Un plan?, repetí con amargura. ¿Y si el plan es que sigamos siendo pobres? ¿Y si el plan es que nunca tengamos una casa propia? Entonces lo aceptaremos, respondió mi padre con una calma que me enfureció aún más. Porque la fe no se trata solo de recibir bendiciones. Se trata de confiar en Dios incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería gritar, quería romper algo, quería que entendieran mi frustración y mi miedo. Pero en lugar de eso, me derrumbé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Sentí los brazos de mi madre rodearme, y luego los de mi padre. Nos quedamos así, los tres abrazados en el suelo de la cocina, llorando juntos. Por nuestros miedos, por nuestras esperanzas, por la incertidumbre del futuro. Lo siento, murmuré entre sollozos. Es que, tengo tanto miedo de ilusionarme y que luego no pase nada. Lo sabemos, cariño, susurró mi madre, acariciando mi cabello. Nosotros también tenemos miedo. Pero, ¿sabes qué? El miedo no puede quitarnos la esperanza. Mi padre asintió. A veces, hijo, la fe es lo único que nos queda cuando todo lo demás parece imposible. Y a veces, es justo en esos momentos cuando los milagros suceden.
Poco a poco, mis sollozos se fueron calmando. El peso en mi pecho parecía haberse aligerado un poco. No había desaparecido completamente, pero ya no me aplastaba como antes. ¿Y si realmente sucede?, pregunté en voz baja, casi con vergüenza. ¿Y si realmente conseguimos una casa? Vi una sonrisa aparecer en el rostro de mi padre. Entonces, hijo mío, habremos sido testigos de otro milagro. Y nuestra fe se habrá fortalecido aún más. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, reflexioné sobre nuestra conversación. El miedo y la duda seguían ahí, como sombras en los rincones de mi mente. Pero junto a ellas, había algo más. Una pequeña luz de esperanza, tenue pero persistente. Quizás, pensé mientras cerraba los ojos, la verdadera prueba de fe no era creer ciegamente en los milagros. Tal vez era tener el coraje de esperar, de seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Y con ese pensamiento, me quedé dormido, soñando con una casa que aún no existía, pero que tal vez, solo tal vez, algún día podría ser nuestra. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana, al despertar, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad revolviéndose en mi estómago. ¿Sería hoy el día? ¿Llegaría hoy la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre? El sonido del timbre de la puerta se convirtió en algo que me hacía saltar. Cada vez que sonaba, corría a abrir, medio esperando ver a alguien allí con las llaves de nuestra nueva casa. Pero siempre era otra cosa, un vecino pidiendo azúcar, el cartero con facturas, o algún vendedor ambulante. El teléfono tampoco me dejaba en paz. Cada llamada inesperada hacía que mi corazón se acelerara. ¿Sería esta la llamada que estábamos esperando? Pero una y otra vez, eran solo llamadas de trabajo para mi padre, o mi tía preguntando cómo estábamos. Una tarde, mientras hacía mis deberes en la mesa de la cocina, escuché a mi padre hablando en voz baja con mi madre en la sala. Ya han pasado 3 meses, decía mi padre, su voz cargada de preocupación. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si malinterpretamos todo? Tenemos que tener fe, respondió mi madre, aunque pude notar un temblor en su voz. Dios tiene su tiempo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Lo sé, suspiró mi padre. Pero veo la esperanza en los ojos del niño cada mañana, y me duele pensar que podríamos estar alimentando una ilusión vacía. Sentí un nudo en la garganta. ¿Acaso mis padres también estaban empezando a dudar? Los días siguientes fueron aún más difíciles. Cada vez que mencionaba la casa, notaba como mis padres intercambiaban miradas de preocupación. Intentaban mantener el optimismo frente a mí, pero podía sentir su inquietud creciendo. Una noche, no pude más. Durante la cena, golpeé la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran. «¡Ya basta!», grité. «Dejen de fingir que todo está bien. Nada está pasando y nada va a pasar». Mi madre dejó caer su tenedor, sobresaltada. «Hijo, por favor». «No», la interrumpí. «Hemos estado esperando durante meses. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a creer en cuentos de hadas?». Vi lágrimas formándose en los ojos de mi madre, y por un momento me sentí culpable. Pero la frustración era más fuerte. Mi padre me miró fijamente. «Entiendo tu frustración», dijo con calma. «Pero la fe». «No me hables de fe», grité, poniéndome de pie. «La fe no paga el alquiler. La fe no nos da un techo propio. Hemos sido unos tontos al creer en todo esto». Salí corriendo de la cocina y me encerré en mi habitación, tirándome en la cama y hundiendo la cara en la almohada. Podía escuchar a mis padres hablando en voz baja en la cocina, pero no quería oír más. Las semanas siguientes fueron tensas. Evitaba hablar del tema de la casa, y mis padres parecían hacer lo mismo. La esperanza que antes llenaba nuestra casa se había desvanecido, reemplazada por un silencio incómodo y miradas de preocupación. Una tarde, mientras caminaba de regreso de la escuela, pasé frente a una casa en venta. Era pequeña y necesitaba algunas reparaciones, pero por alguna razón, me detuve a mirarla. Por un momento, me permití imaginar cómo sería vivir allí, tener un lugar al que realmente pudiéramos llamar hogar. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No podía permitirme volver a ilusionarme. Esa noche, durante la cena, mi padre habló. «He estado pensando», dijo lentamente, como si estuviera midiendo cada palabra.
Tal vez deberíamos considerar mudarnos a un apartamento más pequeño. Para ahorrar más dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre lo miró con los ojos muy abiertos, y yo sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Eso significa que ya no crees que tendremos una casa?, pregunté en voz baja. Mi padre suspiró profundamente. No es que no crea, hijo. Es solo que, tenemos que ser realistas. No podemos poner nuestras vidas en espera por algo que quizás no suceda. Sentí las lágrimas picando en mis ojos. A pesar de mi arrebato de frustración días atrás, una parte de mí seguía aferrándose a esa pequeña esperanza. Y ahora, escuchar a mi padre, el que siempre nos había animado a tener fe, hablando de ser realistas, me dolía más de lo que quería admitir. Entonces todo fue mentira, murmuré. El hombre en la iglesia, la visión, todo. No sabemos eso, intervino mi madre, aunque su voz carecía de la convicción que solía tener. Quizás simplemente no era el momento adecuado. ¿Y cuándo será el momento adecuado?, pregunté, sintiendo como la amargura se apoderaba de mí. ¿Cuándo seamos viejos? ¿Cuándo ya no lo necesitemos? Nadie respondió. El silencio en la mesa era pesado, cargado de sueños rotos y esperanzas desvanecidas. Esa noche, acostado en mi cama, mirando al techo, sentí un vacío en el pecho que no había experimentado antes. No era solo la decepción de no tener la casa. Era la sensación de haber perdido algo más profundo, la fe en los milagros, la creencia de que las cosas imposibles podían suceder. Cerré los ojos, tratando de recordar cómo me sentía meses atrás, cuando todo parecía posible. Pero esa sensación se había desvanecido, reemplazada por una realidad fría y dura. Quizás, pensé mientras el sueño me vencía, los milagros son solo para los cuentos de hadas. Y nosotros vivimos en el mundo real. Pasaron semanas desde aquella cena en la que mi padre habló de mudarnos a un apartamento más pequeño. La atmósfera en casa era pesada, como si una nube gris se hubiera instalado permanentemente sobre nosotros. Evitábamos hablar del tema de la casa, pero su ausencia era como un fantasma que nos perseguía en cada conversación, en cada mirada. Una mañana de domingo, mientras nos preparábamos para ir a la iglesia, sonó el teléfono. Mi padre contestó, y por su expresión, supe que algo había cambiado. Su rostro pasó de la confusión al asombro, y luego a una emoción que no pude descifrar. Sí, entiendo, decía. Estaremos allí en 1 hora. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto alienígena. ¿Quién era?, preguntó mi madre, la preocupación evidente en su voz. Mi padre nos miró, y por un momento, vi un destello de la esperanza que creíamos perdida. Era un abogado, dijo lentamente. Dice que tenemos que ir a su oficina. Es sobre una casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una casa? ¿Después de todo este tiempo? ¿Qué casa?, logré preguntar finalmente. No lo sé, respondió mi padre. Dijo que teníamos que ir en persona. Que era urgente. El viaje a la oficina del abogado fue surrealista. Nadie hablaba, pero podía sentir la tensión, la esperanza y el miedo mezclándose en el aire. Cuando llegamos, un hombre de traje nos recibió con una sonrisa amable. Pasen, por favor, dijo, guiándonos a su oficina. Una vez sentados, el abogado sacó unos papeles de un sobre. Estoy aquí en representación de don Alberto, comenzó. Mi corazón dio un vuelco. Don Alberto, el hombre que nos había regalado el coche. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Lamentablemente, continuó el abogado, don Alberto falleció hace una semana. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Don Alberto, aquel hombre amable que había sido el instrumento de nuestro primer milagro, ya no estaba con nosotros. Pero, prosiguió el abogado, antes de morir, dejó instrucciones muy claras sobre su testamento. Y aquí es donde entran ustedes. Sacó un juego de llaves del cajón de su escritorio y las puso sobre la mesa frente a nosotros. Don Alberto tenía una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad. Una casa modesta, pero en buen estado. Y en su testamento, especificó que quería que fuera para ustedes. El mundo pareció detenerse. Miré a mis padres, que estaban tan atónitos como yo. ¿Era esto real? ¿Estaba sucediendo realmente? Pero, ¿por qué?, logró preguntar mi madre, su voz apenas un susurro.
El abogado sonrió. Don Alberto dejó una carta explicando su decisión. Decía que Dios le había mostrado que ustedes necesitaban un hogar, y que él quería ser el instrumento para hacer realidad ese milagro. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas. Todo este tiempo, mientras dudábamos, mientras perdíamos la esperanza, el milagro ya estaba en marcha. Hay algunas formalidades que debemos completar, continuó el abogado, pero esencialmente, la casa es suya. Pueden mudarse cuando estén listos. Salimos de la oficina del abogado en un estado de shock. Las llaves en la mano de mi padre parecían brillar bajo el sol de la mañana. Sin decir una palabra, nos dirigimos a la dirección que nos habían dado. Cuando llegamos, me quedé sin aliento. Era una casa pequeña, sí, pero hermosa. Un jardín en el frente, un porche acogedor, ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Era más de lo que jamás habíamos soñado. Mi padre abrió la puerta con manos temblorosas. El interior era sencillo pero acogedor. Pisos de madera, paredes recién pintadas, una cocina pequeña pero funcional. Y lo más importante, era nuestra. Caí de rodillas en medio de la sala vacía, sollozando incontrolablemente. Toda la frustración, la duda, el miedo de los últimos meses salieron en un torrente de lágrimas. Lo siento, murmuré entre sollozos. Lo siento por haber dudado, por haber perdido la fe. Mis padres se arrodillaron junto a mí, abrazándome fuertemente. Todos dudamos, dijo mi padre suavemente. Pero Dios tenía un plan, incluso cuando no podíamos verlo. Nos quedamos así, abrazados en el suelo de nuestra nueva casa, llorando y riendo al mismo tiempo. Las paredes parecían vibrar con la energía de 1.000.000 de oraciones respondidas. En ese momento, entendí verdaderamente el poder de la fe y de los milagros. No siempre llegan cuando los esperamos, ni de la manera que imaginamos. Pero cuando lo hacen, transforman nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber previsto. Esa noche, dormimos en el suelo de nuestra nueva sala, rodeados de cajas y muebles por desempacar. Pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en casa. Mientras miraba por la ventana, viendo las estrellas brillar en el cielo nocturno, pensé en don Alberto, en el hombre misterioso de la iglesia, en todos los que habían sido parte de este milagro. Y supe que, aunque el camino había sido difícil y lleno de dudas, cada momento había valido la pena. Porque ahora teníamos más que una casa. Teníamos un hogar, un testimonio viviente de que los milagros existen, y que a veces, llegan en forma de un techo sobre nuestras cabezas y un lugar al que podemos llamar nuestro.